Yo te amo, Padre, yo te amo, Padre, yo te quiero. Padre, yo te quiero. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Me llenas de dicha Me llenas de dicha y me das consuelo. y me das consuelo. Todo lo que anhelo y lo que sueño, tú lo haces real. No cambio. Cambio lo que me has dado, tu amor vale más. Eres mi tesoro más preciado, eres una perla, una joya especial. Padre, yo te amo. Padre, yo te amo, Padre, yo te quiero. Padre, yo te quiero. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Quiero. Quiero vivir por tus preceptos, dentro del corazón. Eres mi eterno alfarero, cámbiame, modérame a tu perfección. Padre, yo te amo. Padre, yo te amo, Padre, yo te quiero. Padre, yo te quiero. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Déjame cantarte y entregarte todo mi corazón. Déjame cantarte y entregarte todo mi A ver, familia, buenos días. Qué alegría estarnos juntos cantando de una manera, bueno, más o menos armónica, amén. Pero Dios es bueno, Dios da la armonía, amén. Y si tú estabas visitándonos, sientas en casa, y es increíble que tú no estás acá por casualidad, amén. No existen casualidades. Pero antes de entrarnos en un estudio profundo de la Biblia, vamos a empezar con una oración, amén. Padre en cielo, gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque Señor es tan bondadoso con nosotros, Padre. Gracias por cuidar tanto de nuestras vidas. Pero, Padre, al mismo tiempo, ayúdanos a abrir nuestros ojos. Sabemos que el Señor permite sufrimiento en nuestra vida, pero gran parte de ese sufrimiento no era lo que tú querías, pero tú permites, pero no era lo que deseaba para nosotros. Yo oro para que por favor ayúdenos a abrir nuestros ojos, a entender que no estamos acá por casualidad, es un servicio de domingo, pero si estamos acá es porque tú nos trajo acá, Padre. Tú nos trajo acá porque quiere que salgamos con este mensaje en nuestros corazones decididos a cambiar, a salir diferente de cómo llegamos. No estamos acá para calentar las sillas, Padre, o simplemente ser personas religiosas, hipócritas, que ven acá un domingo en la mañana y lunes en la noche son otro. Para ayudarnos a entender que si estamos acá es porque queremos tomar decisiones que van a cambiar nuestra vida, nuestros hábitos, nuestro carácter y nuestro destino, Padre. Ayúdanos, denos fe. Por favor, Dios, la vida se trata de vivir por la fe, que la Escritura hoy en esta mañana puede ser una inyección de fe para nuestra alma. Te amamos tanto, Padre, gracias por tantas veces que hemos fallado y aún así tú tienes tanta visión por nosotros. Te amamos tanto y lloro para que mientras la prédica no tenga ninguna distracción en nuestros corazones, no estemos pensando en la semana, lo que va a pasar o en el almuerzo de hoy, Padre, pero que estemos todos enfocados en las Escrituras. Te amamos tanto, te oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Uno de los momentos más inspiradores en la historia inglesa fue en 1400, en la batalla conocida como la batalla de Azincourt. Y el héroe del momento fue el rey de Inglaterra, Enrique el V. Y por supuesto, Shakespeare escribe una increíble historia de Enrique el V reuniendo las tropas británicas. Las tropas británicas en ese tiempo estaban completamente en desventaja contra los franceses.
de una proporción de 5 para 1. Cada 5 soldados franceses hay un soldado británico. Y los británicos no solo estaban en una situación difícil numéricamente, pero por todo lo que había pasado en su nación, ellos estaban muy golpeados emocionalmente. Como dicen acá, estaban muy bajo de nota. Y Enrique V se levanta, reúne todo el ejército británico con un discurso que Shakespeare moldea un poquito. Y quiero que tú imagines ese momento, 1400, los franceses con posibilidades increíbles, los británicos totalmente golpeados, y Enrique V se levanta en delante de todo el ejército británico y dice: este día es de la fecha de San Crispín. El que sobreviva el día de hoy y vuelva sano y salvo a su hogar, se alzará sobre las puntas de sus pies cuando se hable de este día, y se crecerán sobremanera al nombre de Crispín. El que sobreviva este día y llegue viejo, todos los años en la víspera de esta fiesta, invitará a sus vecinos y les dirá: mañana es San Crispín. Entonces levantará su manga y mostrará sus cicatrices, diciendo: esas son mis heridas del día de San Crispín. El anciano olvida, todo se olvidará, pero él recordará con satisfacción las hazañas que llevó a cabo aquel día, y tendrá nuestros nombres tan familiares como los de su propia familia. Todos serán recordados con alegría en brindes rebosantes. Esta historia le contará el buen hombre a su hijo. El Crispín crispiano nunca se olvidará desde ese día hasta el fin del mundo, y en esta fiesta seremos recordados. Nosotros pocos y felices, banda de hermanos, porque hermano mío es el que derrama hoy conmigo su sangre. Por muy humilde que sea, esta jornada enaltecerá su linaje. Y los caballeros, ahora que están acostados en Inglaterra, se considerarán malditos por no haber estado con nosotros, y tendrán en poco su rango cuando oigan hablar a alguno de los que combatieron con los nuestros en el día de San Crispín. Resumiendo en el español moderno, Enrique V está diciendo: los hombres que no están con nosotros, que simplemente se quedaron en Inglaterra por cobardía y miedo, ellos se van a arrepentir de no haber estado por esa gloriosa victoria. Y él dice: nosotros pocos y felices, banda de hermanos, porque hermano mío es el que derrama hoy conmigo su sangre. Ese fue el espíritu en el día de San Crispín, y es con ese espíritu que vamos a terminar Primera de Samuel. Y el título de la clase de hoy es Unos pocos felices. Si tú estabas visitándonos, estamos estudiando juntos el libro de Primera de Samuel. Y hoy es el último día de nuestra serie de Primera de Samuel. La semana pasada vemos los dos protagonistas del libro de Primera de Samuel, Saúl y David. Y Saúl y David estaban en momentos muy difíciles, muy oscuros en sus vidas. Recuerdan que Saúl había consultado una divina de Endor, y ella evocó a Samuel de los muertos del sepulcro, porque Saúl quería saber la voluntad de Dios para su vida. Y cuando Samuel salió del sepulcro, le dijo a Saúl la voluntad de Dios: mira, Saúl, mañana tú y tus hijos van a morir. Vemos a David, estaba completamente perdido en la oscuridad. Y la oscuridad es algo confuso, ¿no? David estaba un poco confundido
porque ele tuvo que salir bajo el liderazgo de Saúl y estaba ahora por debajo del liderazgo de los filisteos, el enemigo de Dios. Y David había dado su corazón para los filisteos. David estaba listo para marchar al lado de los filisteos contra los israelitas. ¿Recuerdan? Y recuerdan que los generales filisteos no permitieron eso. Hablaron con el rey de Gat. Mira, no queremos que David venga con nosotros en la batalla. Él es israelita. ¿Qué ese hebreo está haciendo acá? No es de David que hicieron las canciones que cantaban y danzaban. Saúl mató sus miles, pero David mató sus 10 miles. Los 10 miles eran filisteos. Y por lo tanto, los generales filisteos no estaban muy animados con la idea de llevar David junto a ellos para luchar contra los israelitas. Y creo que para nosotros entender esos 2 capítulos que vamos a estudiar hoy, esos pocos días que vamos a estudiar hoy, debemos volver en un momento muy difícil, y es sobre David en la cueva de Adulán. Y vamos para 1 Samuel capítulo 22. Si tú no tienes una Biblia, puede acompañar con la persona a su derecha e izquierda, amén. En 1 Samuel, tenemos que entender muy bien ese momento en la vida de David para que podamos entender los últimos momentos en la vida de Saúl. 1 Samuel capítulo 22. Recuerda que antes de la cueva de Adulán, Dios había quitado todo de David, le quitó su esposa. David no tenía nada que comer, no tenía ejército, y el sacerdote le da los panes consagrados. David no tenía arma. El sacerdote dice: ok, mira, no tenemos arma acá, la única espada que tenemos es la espada de Goliat. Y David le encanta la idea. Y aún con todo eso, después de todo lo que pasó, David va rumbo a la cueva de Adulán. Y mira 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Vamos contigo. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mano unos 400 hombres. De allí se dirigió a Mizpah, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Interesante. Versículo 1, David está solo en la cueva. Versículo 4, David está en el refugio. Es increíble cómo tu vida puede cambiar con solamente 4 versículos, ¿amén? Pero acá, el espíritu se empieza a mover, no solamente en el corazón de David, pero en el corazón de otros hombres. Está en la cueva, y de la nada viene su familia, su mamá y papá, y sus hermanos. Y recuerda que David solo tenía hermanos mayores. Y David fueron a ver a David, los hermanos de David fueron a ver a David porque sabían que David era el ungido de Dios. Ellos estaban en la casa cuando Samuel ungió a David en frente de ellos. ¿Recuerdan? Sí. Y después vino primero su familia, pero después empezó a venir otros hombres. Se enteraron de lo que estaba sucediendo en la cueva de Adulán. Y es muy interesante que esos hombres eran un grupo un poco difícil. Hombres cargados de deudas, amargados y en apuros. Quizás tú te sientas así hoy, amén. Fueron esos hombres que se unieron a David. Y empezaron a venir cada vez más y más personas. Y el ánimo de la cueva de Adulán era increíble. Yo tengo 3 puntos para nosotros esta mañana. Primer punto, lealtad al pueblo de Dios. Acá estaba David, el hombre que se le había quitado todo de su vida. Pero aún así, él quería saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y David se acerca al rey de Moab y dice: mira, yo sé que Dios tiene grandes batallas para mí. Por eso te pido que por favor cuide de mi mamá, cuide de mi papá, cuide de ellos, porque yo debo descubrir, yo debo aprender cuál es la voluntad de Dios para mí. Y es muy interesante que hay una ocasión que está registrada en 1 de Crónicas capítulo 11 sobre la cueva de Adulán. Y vamos para 1 de Crónicas capítulo 11. 1 de Crónicas capítulo 11,
vamos a entender un poquito más cómo era estar en la cueva de Adulán. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Primera, está un poquito después, amén, de Samuel. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. Esperamos unos 5 segundos ahí para que encuentren. Está después de Génesis. Antes de Apocalipsis, amén. Para ayudar ahí en su búsqueda. Versículo 15. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 15. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulán, donde estaba David. Y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza. Y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Mira eso, la cueva de Adulán era llamada de fortaleza. Y Belén era donde David nació, era su ciudad natal. Pero había una guarnición filistea en su ciudad. Mira el versículo 17. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que Dios me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron sus 3 héroes. ¿Qué David está hablando? Mira, ese tipo de cosas ocurría siempre en la cueva de Adulán. Pero yo les comento eso, ¿amén? Pero Tulio, un momento. Yo no sabía que los hombres más valientes se habían unido a David a la cueva de Adulán. Exacto. Ellos eran los cargados de deudas, los amargados, los que estaban en apuros. ¿Cómo se convirtieron en hombres valientes? Ellos se convirtieron en hombres leales a Dios y leales a sus hermanos. Algo que tenemos que entender: hoy en día, infelizmente, el cristianismo que se ha pasado de generación en generación, entrando en una cultura, una mentalidad occidental totalmente débil en entender lealtad. Hoy en día ese cristiano es algo totalmente vertical. Mira, Dios y yo, no importa cómo tú estás, yo sigo a Dios, yo no sigo a ti, yo sigo a Dios, no importa cómo tú estás, lo que quieres, lo que deseas, pero es yo y Dios, y mientras yo estoy bien con Dios, tienes tú con tus problemas. Eso es un cristianismo falso. Porque cuando tú eres leal a Dios, te conviertes leal a tus hermanos. Por eso que la iglesia primitiva fue una amenaza, porque en verdad los que estaban ahí eran leales a Dios y leales a sus hermanos a punto de arriesgar sus propias vidas. ¿Qué hacía la cueva de Adulán tan especial? ¿Qué hacía la cueva de Adulán un lugar único? ¿Era el hecho de que había personas cargadas de deudas, amargados en apuros? No, tú puedes encontrar eso en su casa, ¿amén? En el trabajo, en el Transmilenio, en cualquier lugar. Pero lo que hacía la cueva de Adulán un lugar especial es que esas personas fueron allá por ser leales a Dios y su lealtad a las personas que estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Sabe? Que tanto ellos se amaban los unos a los otros. Ellos estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas por el otro. Imagina ese momento, lo que acabamos de leer. David está en la cueva en un día caliente, mucho más dentro de una cueva. Está un día caliente y simplemente David habla un poquito en voz alta: ¿cómo yo quería beber del agua que yo bebía cuando era niño en Belén? Y de la nada los 3 hombres valientes escucharon y hablaron: mira, ¿tú escuchó lo que dijo David? Y el otro, como sobre el agua, él: exactamente. Creo que podemos salir a buscar agua. No, mira, mejor vamos, no solo traer agua, pero vamos a traer el agua del pozo de la entrada de Belén, que David tanto quieres. Él dice: mira, será increíble eso. Pero sabes que los filisteos están allá. Dice: mira, no te preocupes,
Vamos a entrar escondidos hasta el campamento filisteo. Sacamos el agua rápidamente y volvemos. Y ellos salen escondidos. Nadie sabía. Y de la nada ellos van hacia el campamento filisteo escondidos. Los 3 hombres sacan agua del pozo, regresan a la cueva y dicen: David, acá está su agua. Y quizás llegaron sudados, llenos de adrenalina, temblando las manos. Y David: pero ¿cómo así? Mi agua. Ellos: sí, David, recuerda que unas horas antes tú habías dicho que quería agua del pozo de la entrada de Belén. Acá está. Y David se quedó asombrado. Y no como insulto, pero como honra. David derramó el agua delante de ellos y dice: yo no puedo beber esa agua, porque ustedes arriesgaron sus vidas por mí. ¿Sabe? Verdadera espiritualidad es mucho más que tú y Dios, algo vertical. Ese es un cristianismo falso, religioso y muy tradicional, que es totalmente vertical y nada horizontal. La manera que tú te importas con tus hermanos es como tú amas a Dios. Tú no puedes amar a Dios que lo ves si tú no amas a tu hermano que ves. Cuando somos realmente, cuando hay discípulos espirituales, hay una intensidad, hay una lealtad hacia nuestros hermanos en la fe. En la cueva de Adulán, así era el ambiente. Los israelitas apreciaban a Dios y a los unos a los otros. Los hombres valientes no pensaban: wow, intersemanal, miércoles en la noche yo tengo que cambiar mis horarios del trabajo. Es peligroso ir hasta el campamento filisteo y pedir para cambiar los horarios. Es peligroso. Yo puedo perder mi trabajo. Algo muy mal puede pasar conmigo. Es muy difícil. Solo para estar con mis hermanos. Increíble. Ellos no pensaban así. Ellos pensaban: mira, ese es lo comprometido que somos. Somos leales a Dios al punto de arriesgar nuestra propia vida. Y somos leales a nuestros hermanos al punto de arriesgar nuestras vidas por ellos. Leyendo esa escritura, es muy interesante porque creo que ayer Bait y yo y un grupo de hermanos creo que podemos entender muy bien qué significa poner la vida en peligro. Ayer fuimos hasta la casa de Cristian Daniel. Y si no saben dónde Cristian Daniel, si no saben dónde vive Cristian Daniel, es un lugar llamado Suacha. Suacha York, amén, quizás así, ¿no? Suachito, Suachón. Suachón, porque es muy lejos. Pero yo pensé que estaba, no sé, saliendo de Bogotá y tenía que pedir un pasaporte y una visa. Solo que nunca llegaba. Yo cerré los ojos cuando abrí, tenía vacas ahí. Y yo, wow, qué interesante, acá es bonito. Ahí las cores son muy, qué interesante. Y sabes, llegamos allá, fuera sumamente lejos. Un trancón que, bueno, es interesante, amén. Hay guerreros valientes acá, amén, en la iglesia, amén. Que sin duda son increíbles. Pero Suba también es complicado, amén. Ahí tenemos Jonathan ahí, amén. Directamente de Suba, York, amén. Vamos para Jonathan, amén. Pero sabes, fue lejos, era un lugar sumamente peligroso. Por las vacas quizás, para no ser chocado ahí. Pero sabes, cuando llegamos allá, fue un momento tan especial. Y Cristian, llegamos a su casa y fue a orar y se emocionó mucho. Pero ¿por qué él se emocionó? Se emocionó porque vio hermanos que no ponían límites para amar los unos a los otros. Y eso es lo que Dios quiere crear en la iglesia. Pero tú estás leyendo el Antiguo Testamento y 1 Samuel. Fue el mismo corazón, el mismo espíritu del Antiguo Testamento, el mismo espíritu del Nuevo Testamento. Juan 15, Jesús dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su amigo. Lealtad al pueblo de Dios. Tú eres leal a tus hermanos.
Esa es la pregunta. Porque si tú no eres leal a tus hermanos, puedes estar seguro que tú no eres leal a Dios, que no ves. Lealtad al pueblo de Dios. Y mi segundo punto, la fragilidad de la lealtad. Segundo punto, la fragilidad de la lealtad. La cueva de Adulán era increíble, ¿o no? Amén. Acá vemos los hombres valientes siendo criados por Dios. Y volviendo a 1 Samuel, y vamos para allá, 1 Samuel, Vamos, hermano, contigo. capítulo 30. Qué bueno. Recuerda la semana antepasada que en el capítulo 19 vimos que David estaba con un desánimo en su corazón, una decepción en su corazón. Y por haber sido impedido de luchar junto con los filisteos contra los israelitas. ¿Recuerdan de eso? ¿Qué pasa? David fue impedido de luchar junto con los filisteos. Les enviaron de vuelta a Ziklag. Ziklag era una de las ciudades que les regalaron a David y sus soldados para que establecieran ahí una comunidad de los israelitas ahí. Entonces ellos llevaron esposas, hijos, todos los que tenían, quedaron en Ziklag. Amén. Entonces, para entender ahí, entonces mira el capítulo 30, versículo 1. ¿Está conmigo? Ya tomaron agüita, amén. En portugués, agüinha. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag. Imagina, 3 días de donde ellos estaban con los filisteos, tuvieron que hacer un viaje caminando 3 días hasta Ziklag. Imagina el cansancio. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y con que luego de atacar e incendiar a Ziklag, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no había matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Ya sentiste así alguna vez? Versículo 5. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Tulio, la cueva de Adulán, ¿qué pasó acá? David y sus hombres estaban listos para pelear junto con los filisteos. Fueron impedidos. Tuvieron que hacer un viaje de 3 días de vuelta a Ziklag. Y cuando llegaron, la Biblia dice que la ciudad estaba totalmente quemada. Y los amalecitas se habían venido y llevaron sus esposas, hijos e hijas y todo el botín, todas sus posesiones. Y es muy interesante, la Biblia dice que ellos estaban tan amargados por la pérdida de sus hijos y mujeres y posesiones. Y en medio de su amargura, ellos estaban listos para apedrear a David. Eso es lo frágil que la lealtad es. Yo quiero preguntar para ti, ¿tienes la intensa lealtad que miramos en primer punto? Lealtad a tus hermanos, ¿tú tienes esa lealtad? ¿O en verdad su lealtad dentro de la iglesia o fuera ha sido destruida por su amargura? ¿Qué tan leal eres a tus hermanos? Por cosas que pasaron en su vida, por tanto dolor, tanta decepción. Muchos hermanos en verdad por muchas situaciones, pero muchos papás, cuando se trata de sus hijos y sus hijas, a veces que abandonaron a Dios, pecaron, ellos se vuelven contra los discípulos. Eso pasa. Eso pasa. Llevar a mis hijos y entra una amargura tan grande que quieres apedrear a sus hermanos y hermanas. Ahora la iglesia no es un lugar donde tú quieres ser totalmente transparente, buscar refugio, protección y ser totalmente abierto con su corazón. Es un lugar donde tú quieres esconder las cosas. La iglesia ahora es mi enemigo. Yo no puedo ser totalmente abierto. Yo tengo que ocultar cosas. ¿Sabes? Es muy interesante que la amargura generalmente se centra en el líder. Porque al fin del día fue David que estaba, entre comillas, jugando con los filisteos. Y si David no hubiera estado con los filisteos, estaremos en Ziklag. Y si estuviéramos en Ziklag, nada de eso hubiera pasado.
Por lo tanto, vamos a apedrear a David. Eso es lo que la amargura va a hacer. La amargura va a destruir la esencia de la cueva, va a destruir la esencia de la iglesia. Y en medio de todo eso, David, que estaba enfocado en dar su mejor simplemente por el pueblo, por servirlo, por dar el mejor, él sufre traición, quiere apedrearlo. David podría quedar con el corazón totalmente destrozado. Y debemos entender, traición es un pecado que hiere profundamente en nuestros corazones. Es tan triste ver hoy en día personas quebrando votos de matrimonio así. Hoy en día matrimonio no es nada. No es nada. Quedan casados 1 año, 2 años, 3 años después aparece alguien más bonito, algo más interesante, algo más así, simplemente cambia. Como un niño siguiendo luz. Ya jugué con ese juguete, ahora quiero otro. Es así. Personas de 40, 50, 60 años que son emocionalmente niños. Porque no entiende responsabilidad, no entiende compromiso, no entiende votos que hicieron. Hablar eso en la salud, en la enfermedad, eso es que para nada. Yo voy a amar a ti hasta que yo no tenga una tentación más grande. Entonces tú simplemente tenga la esperanza que yo no tenga esa tentación más grande en algún momento de nuestra vida. Y es triste. ¿Cuántos acá no crecieron con los papás divorciados por la traición? ¿Cuántos hijos no crecieron solos, sin el papá o sin la mamá? O en verdad hasta hubo traición e infidelidad, la familia quedó, la pareja quedó junta, pero emocionalmente distantes. Ya no hay nada ahí, son 2 personas raras. Es horrible quebrantar un voto de matrimonio y simplemente ser infiel adúltero. Eso es horrible. Sufrir traición es algo que es un golpe en la costilla. Pero sabes, yo pienso cuanto más quebrantar el voto que hicimos para Jesús, el día en que decimos Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿recuerda ese día? Muchos hablaron eso, pero muchos están acá. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir a Jesús hasta que no tenga una tentación más grande. ¿Qué hizo a David tan especial? En medio a la traición de hombres valientes, David, la Biblia dice que busca encontrar sus fuerzas en Dios. Y mira el versículo 7, vamos a seguir leyendo. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. ¿Ustedes recuerdan el efod? Que es para saber la voluntad de Dios, ¿ok? Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Interesante. Entienda ese momento. David llegó a una ciudad, estaba quemada, llevaron sus hijos, sus mujeres, sus esposas, y aún así, que algo parece obvio, David consulta a Dios. Interesante. David no asumió, claro que Dios quiere eso para mí, claro que yo debo hacer eso, claro que es así, pero tú consultó a Dios antes. Pero es obvio. A veces no. Puede ser obvio para ti mundanamente, pero espiritualmente no, tú estás engañado. Aunque parecía obvio para David, David nunca asumió las cosas. Y una de las cosas que más hiere relaciones, eso es con David Dios, pero una de las que hiere muchas relaciones en el reino, es discípulos que asumen cosas. Discípulos que asumen cosas hiere profundamente a todos que están a su lado. ¿Qué sería asumir algo? Es ser sumamente soberbio, sumamente orgulloso, porque tú creas una idea, tienes una idea preconcebida en su mente de personas, de hermanos que hablaron algo, no hablaron algo, hicieron algo, no hicieron algo. Tú ya creas una idea de ellos, que ellos son así, piensan así, hicieron eso. Tú no hablas con ellos, tú no buscas información, tú no buscas discernimiento, tú ya creas una idea sobre ellos y nada va a cambiar su mente. En su corazón tú estás dividido. Tú le abrazas con felicidad, hey, te amo mucho, hey, pero en su corazón estás dividido, porque tú estás asumiendo cosas en su mente. Sea como David, busque discernimiento, consulte a Dios, aun con cosas que pueden parecer obvias. Y dice: persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Versículo 9.
Dice, David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Recuerden, los hombres marcharon ¿cuántos días para mover a Ziklag? 3 días. Llegaron a Ziklag, la ciudad totalmente quemada, llevaron a sus esposas, hijos, todo lo que tenían, empezaron a perseguir a los amalecitas. Imaginen el cansancio físico y el desgaste emocional. David estaba con 600 hombres. Una vez que él consultó a Dios, Dios dijo, persíguelos, vas a alcanzarlos. Él empezó a seguir y de nada 200 hombres querían, mira, estamos muy cansados para seguir. Y David, ¿qué hace? Simplemente sigue con los 400. Una vez que le supo que era la voluntad de Dios perseguirlos, sea con pocos o con muchos. Versículo 11. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David, le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de higos y 2 tortas de uvas pasas. Pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. ¿A quién perteneces?, le preguntó a David. ¿De dónde vienes? Su egipcio le respondió, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región del sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos a Ziklag. Guíanos. ¿A dónde están esos bandidos?, le dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición, lo llevo a donde está la banda. Algo para entender, en ese tiempo, si tú te encontraras con un esclavo que había huido o algo así, era su deber delante de Dios matar a ese esclavo o llevar a su amo para que el amo lo matara. Entonces, cuando él encontró ahí, el esclavo hizo la buena pregunta. Mira, yo te llevo, pero júreme que no vas a matarme, amén. Entonces, solo para entender el contexto, versículo 16. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: ese es el botín de David. Ahora sí volver a ser leales, amén. Versículo 21. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vayan. No hagan eso, mis hermanos, les respondió David. Fue el Señor que nos dio todo y que nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos había atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan todos que se quedan cuidando del bagaje, como los que van a la batalla. Aquel día David estableció esa norma como ley de Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Miren qué increíble. David y sus hombres, los 400, 200 quedaron, porque estaban cansados, quedaron cuidando del bagaje. David 400 fueron persiguiendo a los amalecitas. Cuando los encontraron, la Biblia dice que él los atacó y los combatió hasta la tarde del día siguiente. ¿Por qué? Ellos estaban luchando por sus esposas, por sus hijos. Nada iba a impedirlos. Recuerda que David tenía solo 400 hombres. Bueno, la Biblia dice que el ataque fue tan duro que de los amalecitas, los que huyeron fueron 400 hombres. Fue el número inicial que David tenía que atacó a los amalecitas. El número que David tenía para atacarlos fue el número de amalecitas que huyeran. Los otros fueron muertos. Mira lo que un grupo unido y leal puede hacer. Mira la fuerza. Y la Biblia dice que recuperaron todo que tenían y aún más. Todas las ovejas del ganado. Pero mira el versículo 22, dice algo muy interesante. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa
que reclamó, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darle nada del botín que le cobramos. Pero tuve un momento, yo pensé que los que habían huido del liderazgo de Saúl y ahora estaban unidos con David eran hombres valientes. Entendamos algo, siempre habrá un alborotador en el reino de Dios. Siempre. Pasó en los primeros días, pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo Testamento y va a pasar en los días de hoy. Siempre habrá un alborotador en medio del pueblo. Alguien que simplemente causa divisiones. Alguien que causa conflicto entre hermanos. ¿Quién sería un alborotador? Simplemente alguien que no es leal a Dios y tampoco leal a ti. En el peor el momento que necesitas, pero si su vida está en riesgo, es lo primero a dejarte en la batalla. Y ellos hablaron para David. Cuando cogieron todo el botín, hablaron: David, de ninguna manera vamos a dividir del botín con esos que estuvieron cansados y quedaron cuidando con el bagaje. Y David dice: escúcheme, ellos son nuestros hermanos. Por lo tanto, todos vamos a dividir por igual. Ese fue el increíble corazón de David. Y fue tan increíble que David aún hace una norma como ley de Israel. Y más una cosa para que tengan claros. Eso fue así hoy y será así siempre. Pero como miramos acá entre los soldados valientes de David, sin duda hay una fragilidad en la lealtad. Y eso viene cuando tú permites la amargura entrar en su corazón. Y va a querer ahora proteger su corazón de la iglesia. Mi tercer y último punto, capítulo 31, la nobleza de la lealtad. Capítulo 31, cuando yo estaba leyendo, es un poco triste, porque relata la muerte de un hombre que hemos estudiado en tantas semanas, la vida de Saúl. Pero estudiando ese capítulo más a fondo, en verdad ese capítulo me llena de inspiración. Y quiero que tú veas ese capítulo junto conmigo, que vamos a leer ahora, y veas si ese capítulo no habla contigo y no te inspira también la nobleza de la lealtad. Recuerden, antes de leer, la noche anterior Saúl había hablado con la adivina de Endor y ella evocó a Samuel de los muertos y dijo: Saúl, al día siguiente, que será el día que vamos a leer hoy, al día siguiente tú y tus hijos van a morir. Mira el versículo 1. 1 Samuel capítulo 31 versículo 1. Ya tomaron agua, amén. ¿Están conmigo? Si tú estás visitando, nos encanta estudiar la Biblia, amén. La palabra de Dios está llena de pepitas de oro. Sí, y mira, infelizmente yo crecí nunca teniendo ninguna voluntad de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque yo escuchaba la Biblia por medio de personas superficiales. Cuando hay algo superficial hablando parte de la Biblia es superficial. Entonces el problema no es la Biblia, el problema es el corazón de quien la lees. Entonces el punto, la Biblia es tan profunda, hay tantas pepitas de oro. La pregunta es, ¿tú crees en eso? Si la Biblia está siendo monótona para ti es porque tú eres superficial. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. Los israelitas huyeron ante ellos. Muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisua. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero: saca la espada y mátame. No sé que lo hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan en costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Acá vemos que Saúl intenta suicidarse porque simplemente desistió. Ese fue lo desesperado, el vacío y solo que se había convertido la vida de Saúl. Pero hay una otra escritura que debemos mirar en 1 de Crónicas para que entendamos lo que acabamos de leer de manera espiritual. Vamos para 1 de Crónicas capítulo 10. 1 de Crónicas capítulo 10. Eso se trata de la vida, ¿no? Ver las cosas de manera espiritual.
Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Contigo. Vamos, hermano. ¿Llegaron todos? Dice, Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, pregunta, ¿los filisteos mataron a David? ¿A Saúl? No. No, pero sí lo mataron. También en 2 Samuel capítulo 1 vas a descubrir que otro hombre vino y ayudó a Saúl a morir. Ese hombre también influyó en la muerte de Saúl, ¿sí? Pero acá la Biblia dice que al final del día Dios le quitó la vida por su rebeldía a Dios, por su infidelidad. A veces creemos que cuando nos convertimos en discípulos, wow, yo decidí ser puro, yo decidí amar a Dios, yo decidí, ¿entiendes? Porque yo decidí, yo soy un discípulo de Jesús, y porque yo lo decidí más, yo voy a dejar de serlo. No es así. Si tú piensas así, tú estás viendo los filisteos, tú estás viendo el hombre que ayudó a matar a Saúl, pero tú no estás viendo la raíz. 1 de Corintios dice que Dios te conquistó. O sea, si tú eres un discípulo es porque tú fuiste conquistado por Jesús. Cuando alguien abandona la fe, es decir, yo elijo salir, Dios te estás quitando del reino por su infidelidad, por su infidelidad. Es la manera espiritual de ver las cosas. Al fin del día, ¿qué ves? ¿Tú ves los filisteos? ¿Tú ves el hombre que ayudó a Saúl? ¿O tú ves a Dios por detrás de todo? Cuando algo pasa, algo bueno pasa en su vida, ves a Dios, da gloria a Dios. O cuando algo difícil también, tú ves que es Dios ahí que está haciendo eso. Es muy interesante porque estudiamos en 1 Samuel muchas cosas, pero los dos protagonistas, Saúl y David, esa escritura habla de Saúl, pero hay una otra escritura que habla de David. Y vamos para Hechos capítulo 13. Vamos. Muy bueno. Tulio, ¿qué estamos haciendo en Hechos 13? Un momento, ya va a descubrir. Vamos, hermano. ¿Cómo así Hechos, Crónicas? ¡Ah! Vamos, Julio. La Biblia hay algo llamado contexto, amén. Nos gusta contexto. En Hechos 13, versículo 36, Contigo, hermano. mira lo que dice. Hechos 13, 36. Ciertamente David, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Qué dice acá la Biblia? Que David cumplió con el propósito de Dios en su generación y después murió. ¿Qué eso quiere decir? Que si tú aún estás respirando, Dios tiene un propósito para ti. En Eclesiastés dice, mientras hay vida y esperanza. Si tú aún estás respirando, yo sé que algunos yo escucho de acá, amén. Dios tiene un propósito para su vida. Yo quiero animar a ti, como discípulo, cambia el nombre de David por su nombre. Y es eso que quiero que sea inscrito. Es así que Dios ve a ti. Ciertamente Cristian, después de servir su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con David y su cuerpo sufrió la corrupción. Dios tiene un propósito para ti. Pero para vivir el propósito de Dios, si tú estás visitándonos, entienda eso. Eso no es un capricho que suena bonito. Es una verdad, es una realidad. Si tú estás visitándonos en verdad, yo quiero animar, sea humilde como David fue. Porque si tú no eres humilde en esa vida, tú vas a ser por la humillación. Y solo quien fue humillado en la vida sabe que duele ser humilde después de una humillación. Eso duele, pero si es necesario, Dios va a hacer. Dios va a doblar sus rodillas para que tú realmente seas humilde. Para de luchar contra, para de poner otras prioridades, trabajo, carrera. Enfoca en tu relación con Dios. Porque si tú no haces eso, lo mismo va a pasar con Saúl en tu vida.
por su infidelidad, Dios tolera, Dios es paciente contigo, pero Dios no tolera pecado. Dios te está llamando, pero si tú llegas como Saúl, va a llegar a un punto que Dios no más. Tú tuve una chance, Saúl. Yo luché por ti. Yo te advertí muchas veces. Ahora te voy a quitar y voy a dar a David. ¿Sabes? Estudiando 1 Samuel y la vida de David, Dios, que no fue una idea mía, yo no tengo duda que Dios quería que la iglesia pudiera entender el espíritu de 1 Samuel, para que nuestra relación con Dios lleve una transformación para siempre. Hubo tantas veces que David estuvo solo, hubo tantos momentos que David se sintió deprimido y tuvo pensamientos suicidas. ¿Dónde está eso, Tulio? Lee los Salmos. David fue traicionado tantas veces, sufrió tantas decepciones, tantos golpes en su corazón, le fue quitado todo. Tantas injusticias ocurrieron en su vida y David permitió quedar amargado y decir: Dios, ¿por qué? David había fallado tanto, David había sufrido tanto, David había caído tanto. Pero al fin del día, lo que hace David especial es que David nunca desistió. Tú, como discípulo, somos llamados a vivir como la vida de David tuvo. Pero lo que va a hacernos llegar al cielo es perseverar, es nunca desistir. Por eso seguro, tú puedes perseverar mucho por 2 añitos como discípulo, 3 añitos ahí, 5 años, 40 años, 60 años. Si tú desistió en el fin de su vida, tú no vas al cielo. ¿Sabe? Personas buenas no van al cielo. Personas salvas van al cielo. Mi llamado para ti que está estudiando la Biblia es simplemente no desista. Sea como David, no desista. Sí, tú vas a sufrir muchas cosas en su corazón. Estudiando la Biblia, tú vas a conocer su corazón como nunca conoció antes. La Biblia es un espejo, te va a mostrar verdades ahí. Va a doler, hay un choque inicial, pero ¿qué nos hace libres? Antes de la verdad, hacerte libre, la verdad va a chocar contigo. ¿Sabes? Si tú estás en la Biblia, no desista, pase por el choque inicial. Y si tú eres discípulo, tú has pasado por eso, pero el punto es: abre los ojos y ve de manera espiritual, como David lo hacía. Vea todo lo que Dios está permitiendo en su vida, es para su bien. Busque ánimo, busque encontrar su fuerza con Dios y con sus hermanos. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Pero Tulio, ¿quién era tan inspirador de esa escritura? ¿Quién murió junto con Saúl? Su hijo Jonatán. Jonatán fue leal hasta el fin. ¿Por qué Jonatán estaba luchando al lado de su padre? Israel era el pueblo de Dios. Saúl era el ungido de Dios. Aunque la batalla ya estaba perdida porque Saúl había abandonado a Dios, en nobleza, Jonatán dice: voy a estar al lado de mi padre, voy a estar al lado de mis hermanos, voy a morir con mi Dios. Si Jonatán hubiera tomado un camino diferente, y podría, si hubiera una traición hacia su padre, por muchas actitudes de él podría haber conquistado el trono, y Jonatán sería reino de David. Pero Jonatán no quería un trono terrenal. Jonatán quería un lugar en el cielo. ¿Qué más me inspira de esa historia? Vamos para el versículo 7 para terminar. Primera Samuel, capítulo 31, versículo 7. Primera Samuel, capítulo 31, versículo 7. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y dieron la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar a los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron. Le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo
para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galea se enteraron de lo que había hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bet-San, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Allí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. ¿Por qué eso me inspira? Porque yo sé que tú te recuerdas de 1 Samuel capítulo 11, de una ciudad llamada Jabes de Galaad, que Saúl se enteró que había un rey amonita queriendo destruir a todos los israelitas de esa ciudad, sacando el ojo derecho de cada uno. Y muchos de esa ciudad enviaron un mensaje a Saúl: Saúl, ayúdenos. Y Saúl dice: ok. Entonces Saúl coge 2 bueyes, descuartiza esos bueyes, envía los 4 puntos de Israel a los líderes y dicen: escúcheme, quiero que todos ustedes se unan a mí para luchar contra los amonitas y salvar a nuestros hermanos en Jabes de Galaad. Si ustedes no lo hacen, yo voy a hacer con ustedes lo que yo hice con los bueyes. Saúl era un gran orador motivacional, amén. Y los israelitas se unen a Saúl. Ellos tienen una gran victoria y dicen: tenemos un rey que ama a Dios y ama la justicia. Los habitantes de Jabes de Galaad, aunque Saúl había hecho muchas cosas horribles, ellos no se olvidaron de lo bueno que había hecho Saúl. Y cuando se enteraron lo que los filisteos hicieron con Saúl, los hombres más valientes de esa ciudad dicen: vamos a recoger el cuerpo de Saúl. Hicieron un entierro, un sepulcro digno. Sabe, a veces como discípulos fallamos grandemente en recordarnos lo bueno, en recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo cuando estudiamos la Biblia, muy antes. Antes de estudiar la Biblia, Dios ya te estaba protegiendo de tantas situaciones. Dios ya te estaba cuidando de tantas heridas innecesarias. Tanto dolor, Dios te estaba cuidando. Y no pensamos en nada de lo bueno de nuestra caminada con Dios. Solo recordamos lo malo. ¿Por qué solo recordamos lo malo? Porque es lo malo que duele. Para terminar, si no vamos a estudiar 2 Samuel, porque no vamos a tener tiempo en los domingos, pero en 2 Samuel capítulo 1 descubres que mientras Saúl estaba muriendo, una amalecita se acerca y mata a Saúl con su espada. Y él llega y David, ese hombre basta, David dice: ¿por qué tocaste? ¿Por qué usaste la mano del ungido de Dios? Y él dice: mira, pero David, yo te traje la corona de Saúl. Y David dice: yo no quería eso. Y David mata a ese hombre. Y yo quería terminar escuchando la canción, el lamento que David escribe para Saúl y para Jonatán. Vamos para 2 Samuel capítulo 1 versículo 19. 2 Samuel capítulo 1 versículo 19. Dice: ¡ah, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncié en Gat, ni lo pregó ni en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas, ni lo celebren las paganas. ¡ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Allí quedó manchado el escudo de los valientes. Jamás volví al arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresado a la espada de Saúl sin haberse hartado con la gracia de sus oponentes. Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con hojas de seda carmesí y las adornaba con joyas de oro.
que David está diciendo: no olviden lo bueno que Saúl ha hecho, lloren por Saúl. Versículo 25: ¿cómo han caído los valientes en batalla? Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán, pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Las armas de guerra han perecido. Acá vemos la nobleza de la lealtad. ¿Qué protegió David, el corazón de David, con todo lo que pasó con Saúl? Su lealtad. Su lealtad hacia Dios y hacia el ungido de Dios. Hoy en día, ¿por qué hay tantas iglesias esparcidas? Y hay tantas iglesias esparcidas, pero el número de ateos agnósticos han crecido. Ellos aún predican, entre comillas, la Biblia. Ellos dicen: mira, intenta ser comprometido con Dios. Y sí, mira, y si quieres ser bautizado. Y claro, tú probablemente debes intentar venir a algunas reuniones en el mes, amén. Pero eso no describe el pueblo de Dios en la Biblia. Eso no describe el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eso no describe la iglesia primitiva. El pueblo de Dios era leal a Dios y leal a los unos a los otros, al punto de la muerte. Esa era la lealtad que tenían. Esa era el compromiso que tenían. Y por eso nuestros hermanos del primer siglo transformaron el mundo de patas arriba. Tú podrías decir a un hermano del mismo sexo opuesto, perdón, del mismo sexo. Tú podrías decir a un hermano del mismo sexo: más precioso para mí es tu amistad que el amor del sexo opuesto. Podría decir eso. Ese es el especial que las relaciones entre hermanos Dios quiere crear. Ese es el vínculo que Dios quiere crear entre las hermanas. De la misma manera, como discípulos en la iglesia, así como los británicos contra los franceses, así como aprendimos estudiando 1 Samuel en la vida de David, Jesús vino a la tierra y contra toda la probabilidad y contra todas las chances, Jesús vino, compró su iglesia, su pueblo con su sangre y nos dio un discurso que nos dio el espíritu para levantarnos y luchar. Jesús nos dijo: yo les he dicho esas cosas para que en mí haya paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido el mundo. Ustedes también lo pueden. Porque si nosotros pocos infelices, banda de hermanos, porque el hermano mío es el que derrama su sangre hoy en la batalla, por muy humilde que sea, esta jornada enaltecerá su linaje. Y los discípulos, ahora acostados en la iglesia, se considerarán malditos por no haber estado con nosotros, y tendrán en poco su rango cuando oigan hablar algunos de los que combatieron con los nuestros en la tierra, y juntos podemos decir: anímense, unos pocos felices, hemos vencido al mundo, y para Dios sea la gloria. Amén. Amén, familia. Qué increíble prédica. Vamos a cantar Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su vastedad. Oh, yo
Buenos días familia, invitados, llegó el momento de la Santa Cena. Mi nombre es Felipe, ella es mi hermana Sandra, quien me ha pedido leer la siguiente escritura que está en 2 de Corintios. Contigo, hermano, vamos. 2 de Corintios 3:3, del 3 al 4. Amén. Leemos: es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Amén. Buenos días. Bueno, la cruz significa para mí una metanoia en mi vida, porque antes vivía una mente cautiva por las mentiras de Satanás. Era una persona egoísta, con un corazón endurecido, vivía con un corazón endurecido, que solo pensaba en mí. Mi vida se identificaba mucho con Saúl, porque no pedía dirección, todo lo hacía en mis fuerzas, llevada por mis emociones. Pero el hecho de tomar decisiones para realizar los estudios bíblicos me llevó a ver el verdadero significado de la cruz, su amor y su sacrificio perfecto que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pude ver su majestuosidad, su misericordia, que aún sin merecer nada, Él derramó cada gota de sangre en el madero para que pudiéramos ser salvos y pasar una eternidad junto a Él. La cruz es levantarme cada mañana y confiar que Él tiene el control de mi familia, a pesar de que mi hijo vive perdido en las drogas, mi hija con una enfermedad que no se sabe qué es, y sus vidas totalmente apartadas de Dios. Entonces, cuando digo, es decir, cada mañana: Señor, renueva mi mente, mis pensamientos, mi corazón, da mis convicciones fuertes, un carácter firme, como dice tu palabra, para permanecer como discípulo. Y lo que es imposible para los hombres, para ti todo es posible. Te entrego mi cruz, y no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya. La cruz es para mí el regalo más grande que nos dio. Y para Dios sea toda la honra y la gloria. Padre Santo, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Padre Santo, queriendo tener esa mirada puesta, mirada fija puesta en esa cruz, Padre Santo, que nos da esperanza, Dios mío, que nos da un motivo, que nos da una alegría, Padre Santo. Por favor, Dios mío, haznos dignos, Dios mío, de participar de tu Santa Cena, Padre Santo, de poder comer tu cuerpo, que es ese pan y ese vino que es tu sangre, Padre Santo. Gracias por ese gran acto de amor, Dios mío, que has hecho por nosotros, Padre Santo. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén y amén.